Hola, 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 muy buenas noches, queridos oyentes. Ya estamos aquí de vuelta, un lunes más, y vamos a presentar a otro autor. ¿Pero queréis saber dónde estáis sintonizando? Pues claro que sí, ya lo sabéis, estáis sintonizando la universalradio.com.org y .net. Desde esos tres links os podéis sintonizar. Y ahora sí, vamos a dar comienzo al programa de hoy conociendo a los autores, una servidora que lo presenta, Mercedes Rodríguez. Como ya sabéis, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y con el autor de hoy, el que os voy a hablar, que se llama Manuel Navarro, pero utiliza un seudónimo que es Boris Rudejko. Y bueno, ¿queréis saber más de este autor? Pues bueno, lo primero que vamos a hablar de 3 novelas en la sinopsis: Una mujer increíble, una segunda titulada Nevsky Prospect, diario de un expatriado, y la tercera, Isla Perdida. Pero bueno, tiene muchísimas más, ya os lo iré contando. Y bueno, pues no os hago esperar más y vamos a ello. Manuel Navarro Seba nos dice que nació en Callosa de Segura, Alicante, en el año 1947. Es ingeniero de telecomunicaciones y además, como ya podéis comprobar, es escritor. Nos sigue contando que su padre era un trabajador autónomo que dedicó sus esfuerzos para darles de comer a su esposa y sus 3 hijos. Realizaba varias actividades, ya que fue autónomo del cáñamo, transportista, trabajador de una empresa dedicada al algodón y acabó sus días como vendedor de productos para ferreterías. Su madre fue una ama de casa, como las de antes, muy aficionada a los seriales radiofónicos, a los que él también se habituó, hasta que llegó la televisión. Nos dice que libros en su casa habían pocos, El Quijote y alguno más, hasta que a él le entró la afición por leer, y acudió con frecuencia a la biblioteca municipal a tomar prestados los libros, en especial los clásicos españoles que allí se encontraban. Estudió por libre hasta el 3er curso de bachillerato y en 4º pasó al Colegio de Curas de Santo Domingo de Orihuela, la ciudad de Miguel Hernández, donde acabó el preuniversitario y se marchó a Madrid a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones, carrera que eligió llevado por la influencia que ejercieron en él algunos de sus profesores. Nos confiesa que no fue mal estudiante, pero dedicó muchas horas a los estudios y menos de las que hubiera deseado a la lectura. Vivió el ambiente universitario en un colegio mayor y en esa época descubrió la poesía y el relato breve y participó en algunos concursos menores con escaso éxito. Si tuviera que señalar cuándo comenzó a escribir de manera regular, que fue durante la estancia de un año por trabajo en San Petersburgo, entre los años 2002 y 2003, donde el frío y la soledad le obligaron a encerrarse en su cuarto del hotel y llenar hojas en blanco con relatos cuyo fondo era la nieve y la ciudad rusa. En esa época viene el seudónimo de Boris Rudejko. Ah, mira tú, ¿ves? Ahora sí que sabemos de qué viene. Vamos a ver, ¿queréis averiguarlo? ¿O lo dejo para luego? No, que os lo voy a contar ya mismo. Pues bueno, en esa época nos dice que viene el seudónimo de Boris Rudejko, con el que empezó a aparecer en foros literarios por internet, en los lugares virtuales donde consiguió aprender algo del oficio de escribir y corregir algunos de sus defectos como escritor novel. Participó también en varios programas de radio en los que, como por ejemplo, La Ventana, se pedía a los oyentes que enviaran relatos cortos que luego seleccionaba y leía Juan José Millás en Antena. A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj en la que el estudio de la gramática y la ortografía ocuparon y siguen ocupando parte de su tiempo. Hay una frase atribuida a Séneca que dice así: ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes? Y nos dice que cree que para escribir no solo hay que tener un don, sino también hay que cultivarlo. Y leer mucho, claro que sí. Nos sigue diciendo que de siempre le cautivaron los clásicos rusos, pero mucho más después de haber vivido en ese país tan frío y tan diferente. Y cómo no, después de haber descubierto a Chekhov junto con Millás y Carver, entre otros. Son los que podría considerar sus maestros en lo que se refiere al relato corto. No son los únicos autores a los que admira, porque tiene una lista larguísima.
Y ahora nos describe lo que le gusta escribir sobre lo cotidiano y encuentra en las cosas sencillas una fuente de inspiración. Su prosa es concisa, sin grandes artificios e intenta usar un lenguaje claro. Además de relatos, escribió un libro largo, una especie de autobiografía de su estancia en San Petersburgo, y el libro lo tituló Nevsky Prospekt, diario de un expatriado. Lo tituló así en alusión a esa avenida tan famosa y también publicó Una mujer increíble, una novela sobre el amor, la pasión y los celos. Y en estos días revisa su último libro, una novela que llevará por título Isla Perdida. Aunque también ha publicado 4 libros de relatos. El primero se titula Cosas que nunca confesé a nadie. Hay otro que se llama Sobre la sangre derramada. Otras cosas que no te conté. Y el último, El hámster, libro que le llevó a la última feria del libro de Miami, invitado por Marlene Monleón. Y además nos sigue diciendo que sus aficiones, bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues es la lectura, claro que sí. Música clásica y en especial la ópera, el cine y el senderismo. La ópera nos dice que le gusta porque es un compendio de música y teatro, y ambas cosas, música clásica y el teatro, también le gustan. Su ópera preferida es la Bohème y Qué gélida manina. Es un aria que le pone el vello de punta. ¿Y el cine? Pues el cine nos dice que le gusta como entretenimiento. Y el senderismo, pues cómo no, como ejercicio y contacto con la naturaleza, que es pero muy recomendable y saludable, claro que sí. También nos dice que es coautor de los libros de cuentos titulado Atmósferas, Necrología, una antología de la muerte, y otro que se titula Del miedo y otras islas. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que nos ha contado el autor de hoy, Manuel Navarro. Y ahora, ¿qué os parece si os leo las 3 sinopsis? La primera que vamos a leer, de una mujer increíble, dice lo siguiente. Manuel, un escritor viudo, se encuentra con Isabel en un parque madrileño. Entre ambos se establece una relación apasionada. Todo va bien hasta que los celos de Manuel y el comportamiento sospechoso de Isabel los lleva a vivir situaciones sorprendentes y a conocer los secretos más ocultos de la personalidad de cada uno. Y hasta aquí la sinopsis de Una mujer increíble. Y a continuación os voy a leer la sinopsis de Nevsky Prospekt, diario de un expatriado. Este libro es algo más que un diario de mi estancia de un año en la ciudad de San Petersburgo. Se trata de una autobiografía novelada. Por tanto, no todo lo que cuento corresponde a la verdad. No solo porque el paso del tiempo la deforma mucho más de lo que uno se imagina, sino porque también mezcla realidad y ficción en una proporción difícil de cuantificar. Empecé a escribirlo un día cualquiera del mes de marzo del 2002, cuando mi jefe me llamó para decirme que los alemanes buscaban a una persona como yo para hacer un trabajo importante en Rusia. Pero fue en la primavera del 2007 cuando comencé a redactarlo en el ordenador. Lo terminé en el verano del 2013, luego de dejarlo y retomarlo en numerosas ocasiones. En la segunda edición he corregido algunos errores detectados en la revisión general. En la tercera edición he incluido varias fotos, la mayoría tomadas por mí en junio del 2014. He ampliado algunas descripciones y cambiado el formato tras una revisión general. Bueno, pues una curiosa novela, interesante seguro, y esa mezcla de realidad con ficción seguro que lo endulza aún más. Así que hay que averiguar y saber de qué va, porque tampoco es que haya comentado de lo que en sí va. Porque, claro, una autobiografía novelada puede ser, sí, de su vida, pero ¿hay otras cosas más?
que son interesantes y no nos desvela en la sinopsis. Así que hay que leerlo, claro que sí. Y a continuación voy a leer la última sinopsis de que se titula la obra La isla perdida. Y dice lo siguiente. La población de un país es llamada a las urnas el domingo 22 de mayo del 2016. La abstención es elevada y el voto mayoritario en blanco. El gobierno de la nación, ante este resultado imprevisto, invalida la consulta para volver a convocarla más adelante, cuando la situación del país haya sido controlada e identificados, aislados y castigados los cabecillas de la rebelión contra el orden establecido. Julio, el protagonista principal de la novela, será detenido y encarcelado junto a otras personas en una isla deshabitada. Isla perdida. Piensa que su detención es un error y que pronto será puesto en libertad, pero no será así. En la isla se verá envuelto en situaciones difíciles que lo llevarán incluso a matar y tendrá que asumir las consecuencias. Narrada desde los puntos de vista de Alberto, ministro del Interior, y Julio. Bueno, pues nos ha dejado con la incógnita y con todo el interés de leerlo, que seguro que sí. Bueno. Pues después de todo lo que nos ha contado, después de leer esta sinopsis, pues nos quedan más ganas de leerlas, claro que sí, estas obras. Y a continuación, ¿qué tengo que poner? Pues la canción, claro que sí. ¿Y qué canción os voy a poner? Pues bueno, he decidido que como al autor le gusta la ópera, pues vamos a escuchar un pedacito de La Bohème cantada por Dulce Pontes. ¿Qué os parece? Vamos a cambiar un poquito el ritmo de estos programas un poquito. Y por qué no degustarnos con un poquito de ópera, que también suena muy bien. Y lo vais a poder comprobar en la voz de Dulce Pontes. Así que os espero en la segunda parte del programa. Y hasta ahora, corazones. Nos vemos en la segunda parte. Corazones, ¿qué tal? ¿A que os ha gustado La Bohème, cantada por Dulce Pontes? Claro que sí, una voz impresionante. Y ahora vamos a seguir hablando de Manuel Navarro y de una mujer increíble, claro que sí. Vamos a leer la reseña del blog que le han hecho Andanzas de una escritora. Y dice lo siguiente. Una mujer increíble, hermosa, seductora, enigmática, peligrosa. Todo esto y mucho más es Isabel, mujer con nombre de reina y cuerpo de diosa, que anima las páginas escritas por Manuel Navarro en una novela que se lee increíblemente bien. No, Isabel no es una musa caída como la Safo de Daudet, ni una rica heredera hambrienta como la Thérèse Martin de Anatole France, ni una casada insatisfecha como Emma Bovary. Aunque comparte algo de misterio, el drama y la miseria de estas heroínas, también su amante, como los hombres de aquellas, tiene madera de artista, cornudo y marido apaleado. Y como telón de fondo asoma, no podía faltar, la eterna y romántica París. Pero estamos en Madrid, en el siglo XXI. La mujer de esta historia tiene glamour de cine y sencillez de maruja. Dice concretas, cocina mal los camarones y se le enreda el cordón umbilical con el sexo. Nos sigue contando que es fascinante y tal como ella atrae a sus amantes, el narrador de su historia atrapa al lector, cazándolo con guante de seda. Los lectores que lo conocen saben que Manuel Navarro es de prosa austera y cristalina, que fluye sin darse uno cuenta. Esta novela introduce el suspense con igual suavidad. La narración se desliza con sosiego, pero uno no sabe realmente qué va a ocurrir a la vuelta de página. Ese factor inesperado, esa incertidumbre, ese ¡ay! Pues eso es lo que te mantiene en vilo al atormentado protagonista. También, cómo no, al lector, al que le alerta y está deseoso de saber más.
Pocas veces ha visto el suspense manejado con tanto acierto, y además en un relato no policíaco ni de acción. Del final nos dice que nos lo va a contar, que no, que no, que no, que no nos va a decir nada, porque dice que pensando en sus futuros lectores, claro, no podemos desvelar el final, claro, solo que de entre las muchas opciones que se os pueden ocurrir, posiblemente no sea la que esperáis. O sea, sorpresa, sorpresa. Y bueno, como no, le da las gracias a Manuel por brindarle esta novela, por convertir uno de sus antiguos cuentos en un relato más largo que podemos saborear durante más tiempo. Aunque tampoco demasiado, porque ya saben lo que dicen, que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y bueno, pues esta espectacular reseña que nos ha dejado un buen sabor de boca. Y a continuación, pues toca leer el texto, el párrafo de lectura de la obra, pero antes os voy a leer un cuento, un relato que escribió en el libro Cosas que nunca confesé a nadie, y se titula Una barra de pan. Y dice así: Cuando fui a comprar el pan esta mañana, Juan, el chino, que tiene un negocio de frutos secos en los bajos de mi casa, no se encontraba en la tienda. Su mujer, que daba de mamar a su hijita, me dijo que esperara un minuto, que no tardaría en volver. No mencionó a dónde había ido Juan, y como se demoraba, le dije que volvería más tarde, aunque en verdad pensé que lo compraría en el supermercado. Iba a marcharme, pues, cuando el chino salió de la trastienda ajustándose el cinturón, señaló el vientre y dijo: «No está tripa mucho bien». A continuación, me preguntó si podía hacerme a cargo de la tienda, mientras iba él al médico. Lo dijo con la naturalidad del que pide que le pases la sal. Desconcertado, acerté a sugerirle: «¿Por qué no te sustituye tu esposa?» «Ella tiene que cuidar niña», me respondió. De manera que sin mucha convicción le contesté que de acuerdo, todavía no sé por qué, pero que se diera prisa porque tenía mucho que hacer. Cuando la mujer china también terminó de darle el pecho a su hija, un bebé de unos 6 meses, de mofletes rojos como 2 amapolas rojas, la dejó en un cochecito y desapareció. Así que me quedé solo a cargo del negocio, lo cual me inquietó sobremanera, pues desconocía el precio de los artículos, si exceptuamos el pan, claro, que compro cada día. Además, debía ocuparme de la criatura, cuyas costumbres desconocía. Pese a mis temores, resolví la situación con bastante peripecia. Vendí 8 barras de pan, 3 refrescos, 200 gramos de cacahuetes, 5 chicles, una bolsa de patatas fritas, y la niña, aunque lloró hasta que le puse el chupete en la boca, estuvo durmiendo muy tranquila. Pasaron como 2 horas hasta que apareció el chino. Me pidió una barra de pan, pagó 60 céntimos y se marchó. Tan rápido que ni siquiera pude preguntarle qué le había dicho el doctor. Poco después regresó la china con un Tupperware de tallarines. Me los comí con ganas, acompañado de una Coca-Cola Light que me tomé de la nevera. Luego, todo transcurrió como si hubiera dedicado al comercio toda mi vida. Al terminar el día, la china y yo hicimos caja, cerramos la tienda y nos fuimos a su casa. Desde los brazos de su madre, la niña me miraba con extrañeza, mientras cenábamos en la cocina. Pues un curioso relato, ¿verdad? Y ahora sí que vamos a desvelar lo que trata en el primer capítulo, la novela de una mujer increíble. Y dice lo siguiente: suelo ir al Parque del Retiro 1 o 2 veces por semana. Cuando hace buen tiempo, camino durante casi 1 hora. Luego me siento a leer el periódico. Hace unos días estaba en un banco soleado cuando se me acercó una mujer. Era alta, de mediana edad. ¿Le importa?, dijo señalando el banco. No, por supuesto.
Me desplacé hacia uno de los extremos para dejarle sitio. Entonces sacó un pañuelo blanco y limpió la parte que le había dejado. Fingí que leía el periódico, pero estaba pendiente de lo que ella hacía. Luego de acomodarse sacó de su bolso un libro de tapas duras cuyo título intenté averiguar, pero no pude. Lo abrió y comenzó a leer. Continué con el periódico abierto, observándola de reojo. Ella cerró el libro y me habló de nuevo. Me llamo Isabel. Le di mi nombre. En ese momento rompió a llorar con desconsuelo. Yo no sabía qué hacer. Era una situación un tanto embarazosa. Cerré el periódico, me acerqué a ella y le pregunté por qué lloraba. Se secó las lágrimas con el mismo pañuelo blanco con el que había limpiado el banco, poco antes de sentarse, y me dijo, ya más tranquila, que había matado a su marido. Me quedé sin poder pronunciar palabra, pensando que quizás estaba loca. Pero, si decía la verdad, ¿qué debía yo hacer ante semejante confesión? Me dije que lo mejor era levantarse y huir a toda prisa sin despedirme siquiera de ella. Pero en lugar de eso, le pregunté cómo lo había hecho y por qué. Isabel comenzó su relato. Amaba a su marido. Dijo, pero le gustaban también otros hombres. No podía evitarlo. Cuando veía a uno que le interesaba, se lo llevaba a la cama sin ninguna dificultad. Supuse que no le costaría demasiado porque me pareció una mujer muy atractiva. Había tenido un montón de amantes. Su marido ignoraba su proceder, pero comenzó a sospechar algo la tarde en que, absorta en la pantalla del cine, lo llamó Joaquín. Al momento rectificó y pronunció su verdadero nombre, pero aquel error fue para el esposo como el comienzo de una enfermedad que lo llevó a la tumba. La sospecha se convirtió en certeza el día que llegó a casa de improviso, cuando ella estaba en la cama con un escritor que había conocido en el Parque del Retiro. Los dos, desnudos, no pudieron ocultar lo que estaban haciendo debajo de las sábanas, a pesar de que intentó convencerlo de que aquello no era ni mucho menos lo que parecía. Él puso el grito en el cielo, se excitó muchísimo, les dijo que los iba a matar. Pero, pasados unos días, Isabel consiguió su perdón. Desde entonces, sin embargo, el pobre hombre, ya no fue nadie. Dejó de comer, comenzó a beber, enfermó, y a los pocos meses murió de una neumonía. Ahora, hacía un año, oí su historia sin interrumpirla. A medida que hablaba, yo me sentía, sin saber por qué, atraído por ella. Quizás era su voz sugerente, o la manera sutil de mover las manos acompañando sus palabras, de tocarme el brazo como para recabar mi opinión, o para que me sintiera más cercano a ella. No sé. Pensé que podía estar tratando de ligarme, pero no me importó en absoluto. Era una viuda necesitada de cariño, y eso hacía que la deseara aún más. De pronto, se levantó del banco, se alisó la falda y dijo si dábamos un paseo. Me levanté también y caminamos hasta el estanque de la casa de cristal. Compramos allí a una vendedora ambulante que llevaba una cesta de chucherías, una bolsa de palomitas de maíz. Dimos de comer a las palomas, que vinieron a cientos, y a los patos, que nadaban en el lago. De repente dijo que tenía que marcharse, y nos dirigimos hacia la salida del parque. Ella, sin parar de hablar, de preguntar, de sonreír. Yo le contestaba, la miraba, me fijaba en el canalillo que se formaba entre sus pechos y sentía cómo la deseaba cada vez con más fuerza. Hacía tanto tiempo que no había vuelto a experimentar aquella sensación. Llegamos hasta la puerta que lleva a la calle Sainz de Baranda y salimos a la avenida Menéndez Pelayo. Antes de llegar a la calle Ibiza, donde ella vivía, le pregunté si quería tomar un café. ¿Por qué no vienes a mi casa y lo preparo yo?, dijo cogiéndome del brazo. No consideré las consecuencias de un sí. Solo sentí que necesitaba subir con ella a su casa, besarla y tenerla entre mis brazos. Me encantaría, dije. Antes de que el café saliera de la cafetera, estábamos metidos en su cama. En esto, oí como una llave abría la puerta de la entrada. Isabel se sobresaltó
Se levantó, se puso la bata y me ordenó que me escondiera debajo de la cama. Salió de la habitación y pude oír cómo decía: «Cariño, ¿cómo has llegado hoy tan temprano? ¿Te pasa algo?» ¿Y qué tal si lo dejamos ahí, en la intriga? Sí. Bueno, no os voy a decir nada más, porque yo sé cómo sigue, pero ahí os lo dejo, en la intriga. ¿Quién será? ¿Quién no será? Pues eso. ¿Lo queréis descubrir? Pues ahora mismo os digo dónde lo podéis conseguir. Porque todos sus libros están en Amazon, así que es muy fácil conseguirlo. Lo podéis encontrar ahí y todos los libros, incluidos los que hemos mencionado antes, Isla Perdida y bueno, luego ya os pondré el enlace donde vais a poder encontrar todos los libros y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y no me queda más que despedirme del autor, que muchísimas gracias por acceder a que le hiciera el programa. Encantada de poder hacerlo y de la rapidez con la que me envió la información, claro que sí. Muchísimas gracias. Y cómo no, a todos vosotros los oyentes os deseo todo lo mejor, corazones. Que ya sabéis que me despido de vosotros porque quiero que lo paséis genial esta semana. Y cómo no, también quiero que seáis muy, pero que muy felices. Y otra cosita más que no se me olvida, claro que sí. Nunca me dejéis de sonreír. Un besito, corazones, y hasta la semana que viene. Y ahora sí, os dejo con Roberto y con el jefe a ver qué nos ponen por ahí. Un besito, corazones. Chao. Go!